La prédica de hoy está basada en el libro de los Romanos 8, versículo 1, y dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la palabra de Dios. Tiene el hermano para darnos esa prédica. Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos todos. Hoy me toca ocupar el espacio de nuestro hermano Francisco. Y vamos a escudriñar la palabra de Dios, ya que ese es uno de nuestros propósitos, de asistir un día como hoy, de escudriñar la palabra de Dios. Es parte de la adoración a Dios, de escudriñar su santa palabra. Vamos a basar nuestra lección, como leía nuestro hermano, allá en el libro, en la carta que el apóstol Pablo enviaba a la iglesia de Roma. Y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, coma, ahí hay una coma, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo no sé, hermanos, cuántos sabemos este versículo de memoria. Si alguien no se lo sabe de memoria, memorícenlo, hermano. Está muy bonito. Un versículo que tiene mucho de qué hablar. Si vemos este versículo detenidamente, podemos ver que prácticamente aquí se encierra la vida de un cristiano. Aquí podemos ver la vida de un buen cristiano. Pero si lo leemos así de pasadita, como decimos, es un versículo que nos cae muy bien a todos, ¿verdad? Porque dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Venimos a la iglesia, cantamos, oramos, tenemos comunión los unos con los otros, estudiamos la palabra de Dios. Y eso es muy bueno. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que nosotros nos reunamos para hacer todas estas cosas. Así que hasta ahorita vamos bien. Dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que este versículo nos queda muy bien a nosotros. Porque estamos en Cristo Jesús. Pero ahí no hay un punto. Ahí hay una coma donde el versículo no termina. Por lo tanto, sigue diciendo: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, nosotros como cristianos podemos tener todas estas cosas, de venir, de asistir, de hacer todo lo que podamos dentro de la iglesia, pero hay una cosa: ¿cómo estamos caminando delante de Dios? Aquí el apóstol Pablo toca estos temas porque de aquí prácticamente, hermanos, podemos ver la vida de cómo un cristiano se desarrolla. Este versículo, hermanos, como que nos invita a autoexaminarnos a nosotros mismos de cómo estamos viviendo. Dice que no hay condenación para quienes, para los que no andan conforme a la carne. Esto nos da a entender que yo puedo ser un buen siervo de Dios, de venir a hacer todo lo que pueda a la iglesia, pero ¿cómo estoy caminando? Recordemos que la espiritualidad no es solo aquí dentro de la iglesia, también es allá afuera. Y es allá afuera donde más tiempo pasamos con el mundo. Así que es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de trabajar y autoexaminarnos a nosotros mismos de cómo estamos viviendo. Vamos a leer allá en la segunda carta de los Corintios, capítulo 13. Segunda carta de los Corintios, capítulo 13, y su versículo 5. Miren lo que Pablo le dice a los corintios. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, al menos que estéis reprobados? El apóstol Pablo, hermanos, está hablando de la fe y dice que se hagan un examen ellos mismos para ver cómo están viviendo. Pero podemos tomar este versículo para examinarnos a nosotros mismos, de cómo estamos viviendo. ¿Cómo estamos nosotros caminando delante de Dios? ¿Estamos caminando según la carne o estamos caminando según el Espíritu? Porque podemos vivir de las dos formas, carnales y espirituales. Hacer lo que queremos allá afuera y venimos a la iglesia como si nada ha pasado. El versículo entonces nos invita a autoexaminarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra relación con el mundo? ¿Hemos cambiado como hijos de Dios? ¿Hemos cambiado como cristianos? Si tenía un mal vocabulario, ya he cambiado. Soy nueva persona. ¿Cómo estamos viviendo allá afuera? Como cristianos, hermanos, somos como cualquier persona. Como todos aquellos que no conocen a Dios, como dice aquí Pablo, como los gentiles, que no conocen a Dios, somos todos iguales. Comemos, trabajamos, jugamos, nos divertimos. Nos enfermamos, tenemos emociones. Somos igual que los demás. Pero dentro de nosotros está una parte de Dios que hace la diferencia. Y si no la hace, hermanos, que haga la diferencia esa parte de Dios que vive en nosotros. Así que somos todos iguales, pero esa parte de Dios, hermanos, que está dentro de nosotros, está dentro de nuestro cuerpo, de nuestro yo, resulta que ahí tenemos problemas con esto. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas de la carne, pero también queremos hacer las cosas del Espíritu. Y es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos una lucha, donde nosotros tenemos un trabajo que hacer dentro de nosotros mismos para vivir una vida saludable delante de Dios. Dice Gálatas capítulo 5 y su versículo 16. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5 y su versículo 16. Pablo le dice a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir que como personas en este mundo hay deseos carnales. Pero miren lo que dice el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ahora, aquí tenemos un problema. Resulta de que tenemos que luchar contra nosotros mismos. No tenemos que luchar contra el vecino ni contra el amigo, con nadie más. Para vivir una vida buena delante de Dios tenemos que luchar contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice el versículo que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y dice que estos dos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que queréis. Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que usted quiere hacer como cristiano? Según su mente, usted mismo, ¿qué es lo que usted quiere hacer como cristiano? No va a decir que quiere hacer las cosas de la carne, porque ya no somos carnales. Queremos hacer las cosas del Espíritu. Ahora dice Pablo que estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Ahora, si usted quiere hacer las cosas del Espíritu, déjeme decirle que tenemos problemas. Tenemos que luchar contra la carne. Dice el versículo 16 que no satisfagáis los deseos de la carne. Porque tenemos que hacer las cosas del Espíritu, o sea, el deseo del Espíritu. Si es que eso es lo que nosotros queremos hacer. Vemos entonces que entre estos dos hermanos hay un desacuerdo. No hay un acuerdo entre el Espíritu y la carne. Desafortunadamente vivimos en el mundo y el mundo es carnal. Por lo tanto, es más fuerte la lucha para poder hacer las cosas del Espíritu. Dice allá en Romanos capítulo 8, en el versículo, vamos a brincarnos al versículo 6. Y miren lo que dice.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Quiere decir que cada uno de estos dos tiene su recompensa. Dice que porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y no es precisamente morir físicamente, sino morir espiritualmente, o apartarnos de Dios, ¿verdad? Que es la muerte espiritual. Por lo tanto, si nosotros nos ocupamos de la carne, le damos gusto a la carne, satisfacemos los gustos del mundo de la carne, ¿qué estamos haciendo? Vamos a conseguir la muerte. Nos vamos a apartar de Dios. Y esto, hermanos, trae una consecuencia. Luego dice en el versículo 13. Versículo 13 dice, porque si vivéis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiere decir entonces que vale la pena luchar para hacer los deseos del Espíritu y no de la carne. ¿Por qué? Porque la carne es muerte, ¿verdad? Vamos a cosechar muerte si nosotros trabajamos o le damos gusto a las cosas del mundo o a la carne. Vayamos al capítulo 7, un poquito atrás. Pablo, hermanos, reconocía todas estas cosas y dice en el capítulo 7 y su versículo 17 al 19. Romanos capítulo 7, versículo 17 al 19, perdón. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo, hermanos, tenía experiencia en estas cosas. Si hablamos, por ejemplo, del matrimonio, muchos dicen, no, pero si Pablo nunca fue casado, ¿cómo es que él sabe las cosas del matrimonio? Él no tiene experiencia en esto. Pero en este caso, hermanos, Pablo estaba viviendo esto. Pablo tenía problemas con esto. Pablo sentía que el cuerpo dominaba. Por eso dice que lo que él quería hacer no lo hacía, sino era su cuerpo, ese cuerpo malo que él tenía, eso lo hacía. Versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, Pablo dice que ya no soy yo. ¿Por qué decía él que ya no soy yo? Porque Pablo ya era un hombre nuevo, perdón. Ya era un hombre nuevo, era una persona nueva. Entonces, el yo que Pablo mencionaba era el nuevo. Por lo tanto, él separa el yo carnal y el yo espiritual. Y yo sé que en mí, dice, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Esto es algo muy común en todos. Queremos hacer el bien, pero muchas veces nos dejamos dominar por la carne. Nos dejamos llevar. Y a veces cometemos errores a través de todo esto. Me gustó lo que decía el hermano hace un momento. Yo no sé si se recuerdan. El hermano dijo, le pido perdón a nuestro hermano Elmer. Eso, hermanos, viene de la carne, ¿verdad? Tenemos que aprender. Y es bueno que reconozcamos todo esto porque ahí es donde nosotros encontramos la vida eterna. Cuando no reconocemos esto, hermanos, ¿saben qué es? Orgullo. Yo no le hice nada mal a nadie, él tuvo la culpa, no pasa nada. Esto, hermanos, es lo que trae la palabra de Dios. Que como carnales muchas veces le fallamos a Dios. Y es de humanos, por eso leí estos versículos de Pablo, que Pablo reconocía todas estas cosas. Pablo dice, yo quiero hacer el bien, pero no me sale, no me queda, cuando siento he hecho otra cosa. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo, en un mundo lleno de pecado. Luego dice el versículo 20, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. ¿Podríamos decir entonces que Pablo era un pecador? No. Pablo vivía bien delante de Dios, pero reconocía sus flaquezas carnales que él tenía. Y a veces, hermanos, eso nos pasa a nosotros. Pero a veces juzgamos mal. El hermano está en pecado. Hermano, déjelo, es parte de la vida cristiana. Tiene que reconocer su pecado y tiene que venir a reconciliarse. Versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Aquí es, hermanos, donde se vence a la carne. Yo no sé, hermanos, cuántos tenían ese gran deseo hoy de venir a la iglesia. No me conteste. ¿Cuántos tenían cuando estaban en su cama y dice, tengo que ir a la iglesia, y estaba feliz de la vida? Muy pocos. Esto le decía yo una vez a un hermano y me dice, pues estás mal. Como cristiano debes de tener esa alegría de ir a la iglesia. Hermanos, pero mi cuerpo no quiere venir. Tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos para poder venir a la iglesia. Yo le digo una cosa, usted ha vencido hoy a la carne. Si usted tenía frío, si usted estaba muy a gusto en su cama, pero se levantó con ese frío, hizo un esfuerzo, déjeme decirle que usted venció a la carne. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros venzamos la carne. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por los gustos de la carne, usted no viene a la iglesia. Así que aquí es donde nosotros debemos de trabajar, de esforzarnos por hacer las cosas de Dios. Versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. A pesar de cómo somos, hermanos, yo no sé cuántos nos gozamos cuando escuchamos el mensaje de Dios. Cuando estamos en la casa, no queremos, gracias. Cuando estamos en la casa no queremos venir a la iglesia, pero al estar aquí nos gozamos, dice, qué bueno que vine. ¿A poco no es el alimento espiritual que nosotros tenemos? Y de la forma que el hermano presente su lección, su mensaje desde aquí al frente, es un alimento para nosotros. Esto nos ayuda, hermanos, a seguir creciendo y a seguir dentro de la obra de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí es, hermano, aquí vemos la pelea que hay entre nosotros. Pablo está discutiendo entre la carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo, hermanos, conocía todas estas cosas. Ahora, una de las cosas, hermanos, por la cual la carne vence más que el espíritu en nosotros, ¿sabe por qué? Porque vivimos en un mundo que le pertenece a la carne. Dice que cuando Dios formó al hombre, tomó barro, lo hizo y le dio vida. Ahora nosotros prácticamente somos de tierra y volveremos a la tierra. En otras palabras, hermanos, esta tierra no es nuestro territorio, no es nuestro, le pertenece a la carne. Por eso, hermanos, es que el mundo ofrece tantas cosas para la carne y nada para el espíritu. Este mundo, hermanos, es de la carne. Y donde quiera que vamos, encontramos cosas para la carne, no para el espíritu. ¿Por qué? Porque la carne fue hecha de la tierra. Y somos tierra, y volveremos a la tierra. Pero, ¿qué hay del espíritu? Dios puso en nosotros, en ese cuerpo que Dios formó, el Espíritu Santo. Una pequeña parte de Dios viviendo en todo este mundo, que todo lo que ofrece, hermanos, es para la carne. Por eso es que muchas veces nos dejamos llevar por la carne por lo mismo. Pero aquí es donde se ve el esfuerzo de cada cristiano, de cada hermano, de cada hermana, de poder seguir las cosas de Dios. Lo único que ofrece el alimento espiritual, hermanos, es este libro, llamado la Biblia. O dígame usted, ¿qué le ofrece el mundo para alimentar su espíritu? ¿Qué nos ofrece el mundo?
absolutamente nada. Por eso es que es tan importante, hermanos, que nosotros nos congreguemos, que nosotros estudiemos la palabra de Dios, para seguir en los caminos de Dios. De otra forma nos vamos a apartar de ellos. ¿Y qué vamos a cosechar? La muerte. Cuando no asistimos a la iglesia o cuando nos apartamos de la iglesia, prácticamente lo que estamos haciendo es servir a la carne. Y dejamos de venir. Así que por eso Pablo nos anima y nos explica todas estas cosas para que conozcamos cómo el cristiano debe de vivir. Que no amemos las cosas del mundo. Que no nos enfoquemos tanto en el mundo, porque el mundo ofrece todo a la carne, y la carne, hermanos, recordemos que está en contra del espíritu. La carne quiere ganar, pero el espíritu también quiere ganar. Así que depende de nosotros a quién queremos darle la victoria. ¿Quién queremos que gane? ¿Quién quiere ser el vencedor? ¿Quiere usted que gane la carne o que gane el espíritu? Si queremos que gane el espíritu, hermanos, tenemos que trabajar. Tenemos que esforzarnos nosotros mismos, nuestro propio yo, para poder vencer a la carne. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al versículo 17. Miren lo que dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, dice el versículo 15, no améis al mundo. ¿Qué es amar al mundo entonces? Amar al mundo es estar de acuerdo con todo lo que el mundo hace. Sus tradiciones, sus costumbres que ellos tienen. Unirnos al mundo con todo esto. Pero luego dice, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, todas estas dos cosas, hermanos, los deseos del mundo y las cosas del mundo, alimentan ¿a quién? A la carne. A la carne. Por eso Juan dice que no amemos estas cosas. ¿Por qué? Porque nos apartan de Dios. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Recordemos, hermanos, que lo que está en el mundo le pertenece al mundo. Todo lo que nosotros vemos en el mundo le pertenece al mundo. Y ahí se queda. Por eso dice que todo es la vanagloria de la vida. Y nada, hermanos, podemos nosotros sacar de todo esto. ¿Qué alimenta entonces al espíritu de todo esto? Nada. El mundo entero, hermanos, podríamos decir que está en contra del espíritu. Porque el espíritu es una parte que vive dentro de nosotros. Y tenemos que sacar fuerzas, hermanos, para poder vencer a la carne. Pero, ¿quién hizo al mundo? ¿A poco no es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros? El Dios que creó los cielos y la tierra. El Espíritu Santo que viene a ser Dios. Entonces no tenemos excusa para decir que venció la carne porque el Espíritu no tuvo la suficiente fuerza para poder vencerlo. Hermanos, es una parte de Dios y Dios fundó todo. Por lo tanto, debemos de esforzarnos por hacer todas estas cosas. Pero ¿saben qué? Todo esto depende de cada uno de nosotros. Somos nosotros los que decidimos hacer el bien o hacer el mal. Ya sabemos que Dios está en nosotros y que podemos ser vencedores. Hemos estado viendo en las mañanas de cómo Pablo ha sobresalido de todos sus viajes que ha estado pasando y Dios va con él. En la mañana veíamos de que solo Pablo iba entre de 200, no sé cuántas personas, y solo iba Pablo de cristiano. Y Pablo, hermanos, les estaba dando una lección a todos. Tanto así que llegaron a reconocerlo como, wow, es un Dios.
Por lo mismo, porque Él vencía la carne. Él estaba dando a conocer, estaba demostrando que el espíritu era más fuerte que su carne. Su carne no le importaba. Acabamos de ver en estos versículos que todo esto es vanagloria de la vida. Es vanidad. No sirve, se queda, se consume. Pero luego dice el versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que usted y yo andamos buscando. Una vida eterna, una vida permanente, una vida donde no muramos jamás. Así que vemos entonces que no debemos de amar todas estas cosas. Hay un canto que dice, el mundo no es mi hogar. No sé si se acuerdan. Un canto que habla acerca de que el mundo no es nuestro. El mundo no nos pertenece a nosotros. Cuando Jesucristo, hermanos, oraba por sus discípulos, decía, Señor, guárdalos del mundo, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces nosotros no somos de aquí. Pablo lo describe en algunas ocasiones como peregrinos sobre esta tierra. Y un peregrino que es alguien que va pasando, alguien que se tiene que ir. Por lo tanto, nosotros no somos de aquí. No es nuestra tierra, no es nuestro territorio. Esta tierra, hermanos, es de la carne. Por lo tanto, nosotros debemos de luchar en contra de la carne. Pero para esto, hermanos, tenemos que vivir conforme al Espíritu. Así que Dios, hermanos, ya hizo su parte. Ya puso su Espíritu en nosotros y ahora depende de nosotros cómo queremos vivir. Por eso es importante, hermanos, escudriñar la palabra de Dios, porque es la que nos enseña, la que nos redarguye, nos anima, nos empuja a seguir hacia adelante, nos da aliento. Y es que en la Biblia, hermanos, encontramos de todo. Todo lo que el hombre necesita lo encontramos en la palabra de Dios. Santiago dice que si estamos tristes, que cantemos alabanzas a Dios. Que si necesitamos algo, que se lo pidamos a Dios. Que si estamos en peligro, que le oremos a Dios. Hermanos, en la Biblia encontramos todo lo que necesitamos, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no lo buscamos, queremos encontrar la solución a nuestros problemas por nuestros propios medios y no se puede. Ahora, hay otra cosa. Muchas veces decimos, yo ya le pedí a Dios y Dios no me oye. Dios no concedió lo que yo quería. Simplemente la respuesta de Dios es, no te lo doy. De que Dios nos oye, nos oye. Le pedimos y Dios nos oye. Ahora depende de la respuesta que Dios diga, sí o no. Pero cuando Dios dice no, nos oponemos y decimos, es que Dios no me escucha. Dios no oyó mi oración. No es cierto. Dios sí la oye. Pero la respuesta de Dios es, no, no te lo voy a dar. Pero esto, hermanos, no debe de desanimarnos. Sabemos que Dios está en todo y Dios no se olvida de nadie. Por lo tanto, debemos de seguir, de luchar, porque el camino de Dios no es un contrato que se vence. El camino de Dios es mientras vivamos sobre esta tierra. Y mientras vivamos tenemos que luchar en contra de la carne. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, recibimos el don del Espíritu Santo y venimos a ser personas nuevas, criaturas nuevas, que salimos de las aguas del bautismo el día que nos bautizamos. Pero estas personas nuevas, hermanos, venimos naciendo en un mundo que le pertenece a la carne. Y es complicado, hermanos, comenzar a trabajar cuando somos nuevos en las cosas de Dios. Por eso muchas veces, hermanos, cuando alguien se bautiza es fácil que lo puedan convencer al mundo. Pero los que ya estamos maduros, hermanos, debemos de enseñar todo esto. Debemos de ser un ejemplo para ellos. Debemos de animarnos, como dice Pablo, los unos a los otros, con el propósito de que todos lleguemos a ser salvos, de que todos salvemos nuestras almas. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5.
Segunda de Corintios capítulo 5 y su versículo 17. Un versículo bastante conocido. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo pregunto, ¿qué tanto hemos dejado la vida vieja? ¿Qué tanto hemos nosotros trabajado para dejar las cosas viejas? Algunas las hemos dejado, otras no. Si teníamos un mal vocabulario, lo hemos dejado, hemos cambiado. Si éramos orgullosos, ahora ya no lo somos, hemos cambiado. Hemos tratado de dejar ese hombre viejo allá atrás. Sin embargo, hermanos, todos nacemos con un carácter diferente. Todos tenemos nuestra propia personalidad. Llega el momento, hermanos, cuando a usted lo enojan y, como dicen, ahí sale el verdadero yo. Ahí es, hermanos, donde muchas veces vence la carne. Y yo quiero poner el ejemplo con el permiso aquí de... ¿Isiel, cómo se llama? Osi. Con su permiso quiero tomar el ejemplo que usted puso la otra vez. Cuando usted dice, hermanos, yo me siento bien, yo me siento una buena persona. Él dice, si yo miro a alguien en la calle, yo lo agarro, yo lo curo, me lo llevo al hospital. Pero a veces la carne vence. A veces hay problemas con otras personas cuando nosotros sacamos nuestro yo, que no queremos que eso salga. Tenemos problemas con nosotros mismos. Es algo, hermanos, que cuesta dominar. Hay cosas que nosotros aprendemos cuando somos jóvenes o cuando nos juntamos con personas que no son cristianas, cosas que podemos cambiar. Pero a veces, hermanos, tenemos un instinto por dentro de nosotros que a veces decimos cosas que no debemos. Y no me dejará mentir, hermano, esto pasa con todos. Es muy rara la persona que no tiene esto. Llega el momento cuando sacamos nuestro propio yo, perdemos los sentidos y actuamos de una manera que no debemos. Pero algo lindo de todo esto, hermanos, es que reconozcamos nuestras faltas. Muchas veces cometemos faltas, ofendemos a alguien, llegamos y le pedimos perdón. Esto es de sabios. Esto es de alguien que quiere cambiar. Este es de alguien que dice, bueno, me equivoqué, estoy mal, debo cambiar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que debemos de cambiar de esa forma. El hermano César decía, Dios es amor y debemos de demostrar amor. Es nuestro deber como cristianos. Por lo tanto, hermanos, todo esto viene de la carnalidad. Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3 y su versículo 3. Mire lo que dice. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia bastante problemática. A veces cuando lo leemos en la Biblia nos da a entender que era una iglesia perfecta. Pero miren lo que Pablo les está reclamando. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo contiendas y disensiones, celos, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Todo esto, hermanos, es carnalidad. Lo que la carne atrae del mundo. Pablo, hermanos, encontraba todos estos defectos en la iglesia de Corinto. En una ocasión les dijo, ni las cosas que ustedes hacen aquí ni aún se mencionan allá afuera. En otras palabras, ustedes están haciendo cosas peores que hace la gente que no conocen a Dios. Todo esto, hermanos, es carnalidad. No cabe duda que ellos estaban viviendo como nosotros. Tenían problemas, tenían celos, iras, contiendas y todo este tipo de cosas.
Sin embargo, hermanos, a pesar de todo esto, no dejaba de ser el pueblo de Dios. El pueblo que Dios compró. La iglesia que Cristo compró con su sangre. Ahora aquí podemos ver nosotros la misericordia de Dios hacia la humanidad. Cómo Dios nos ama a pesar de lo que somos. Por eso Jesucristo vino al mundo para sentir lo que es vivir en el mundo. Él lo sabía. Pero podemos vencer a todo esto. Así que Dios está con nosotros y mientras luchemos por alcanzar lo que nos hemos propuesto, Dios tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Pero mientras vivamos en esta vida, vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando contra la carne. De otra manera le vamos a dar lugar a la carne y nuestro espíritu va a morir. Pero tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos por continuar en las cosas de Dios. Y una de las cosas maravillosas de todo esto es que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Dice Primera de Juan que si alguno falla, si alguno peca, si alguno está en lo carnal y reconoce sus errores, tenemos abogado para con el Padre. Así que hermanos, si usted falló, no está perdido. Es el momento de reconocer su falta. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado que se llama Cristo Jesús, el cual intercede por todos nosotros. Quiero terminar con este versículo, 1 de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2 y su versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tenemos un mediador, un abogado que pide por cada uno de nosotros. No es una imagen, no es un hombre, es Cristo Jesús quien pide por cada uno de nosotros. Así que tenemos abogados, si hemos pecado, si le hemos fallado a Dios, podemos reconciliarnos con Dios. Y seguimos la vida continúa. Es de humanos caer y levantarse, pero no nos quedemos tirados. Tenemos que levantarnos y continuar, que la vida sigue. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y si alguien, hermanos, que esté entre nosotros, que le haya fallado a Dios, tenga ese deseo de reconciliarse, es el momento de poder hacerlo.